no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros ¿qué? Eso me hace pensar en Hebreos 10:17, donde dice la Biblia: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Isaías 43:25 dice la Biblia: yo soy, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No solo es el perdón instantáneo de la culpabilidad de ser pecador, pero dice Dios que Él jamás se acordará de nuestros pecados, que Él escoge tirar todos nuestros pecados en lo más profundo del mar, donde jamás podrán ser elevados o traídos o expuestos de nuevo para ningún juicio o condenación a nuestra. Romanos capítulo 8 dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Salmo 103 versículo 12 dice la Biblia de esta manera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El rey David, en su confesión de pecados y arrepentimiento, le pidió a Dios de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Límpiame de mi pecado. Ese es algo que encontramos y tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él vino y nació en esta tierra, Él nació con la intención de morir, porque era Él el Cordero de Dios. En Éxodo capítulo 12 se le pidió a cada familia un cordero por familia, porque el ángel de la muerte iba a pasar, iba a traer mortandad a todo primogénito, no solo de seres humanos, pero aún de las bestias. Iba a ser un juicio muy fuerte al pueblo de Egipto. Y Dios le mandó a su pueblo que tomaran un cordero por familia para sacrificarlo, matarlo y desparramar la sangre de ese cordero sobre los postes de su puerta a la entrada de su casa. Así, cuando el ángel de muerte pasara, mirara la sangre y el juicio no llegaría a ellos. Dice la Biblia: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como los de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Pues eso era lo que era el Cordero de Dios, o el Cordero en el Antiguo Testamento, que ofrecían para el perdón y la misericordia de Dios. En 1 Pedro 3:18, si van conmigo por favor. 1 Pedro 3:18, por favor. 1 Pedro 3:18, vayan conmigo corriendo en su Biblia, por favor. 1 Pedro 3:18, dice la palabra de Dios. 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? Ve, en Hebreos 10, del 1 al 4, habla Dios sobre la incapacidad que tenían estos animales que se ofrecían para una remisión o borrado de pecados.
Es interesante, si van conmigo Hebreos, por favor, y todo esto estoy diciendo para introducción, para llegar a la verdad que quiero compartir con ustedes. Por eso es importante que como en forma de libro o quizás estudio puedan a poner atención ahorita. Y ahorita voy a llegar a la aplicación, Hebreos 10 del 1 al 4. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué dice? Por pecados. Claramente dice aquí la Biblia que la incapacidad de la ley mosaica para proveer la verdadera expiación por el pecado y el sacrificio era imposible de parte de estos animales. Aunque eran puros en el sentido de que eran cuidados y como dice la Biblia, sin imperfecciones, pero aún así no eran capaces de redimir al hombre. Eran utilizados como instrumento o como sacrificio para recordar al pueblo de Dios sus pecados y la misericordia de Dios. Pero el Señor había aceptado los sacrificios de animales de su pueblo bajo el antiguo pacto con una forma de posponer su ira. Era una forma de decir, puedo condenarlos y debería de condenarlos, pero voy a detener mi ira sobre ustedes. Pero los pecados de la gente no se quitarían en realidad por esos animales. Pero mostraban al pueblo el alto precio de la muerte y que la sangre derramada había que ser pagada para cubrir el pecado. Noten conmigo Romanos 3. Quiero llevarles a donde voy aquí. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Qué dice? Pasaba por alto los pecados del pasado en su paciencia, su misericordia que daba cada vez que el pueblo de Dios presentaba un animal y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con esa sangre, y si Dios aceptaba la ofrenda, entonces el sacerdote vivía y podía salir y anunciaban al pueblo de Dios que los pecados habían sido perdonados, y el pueblo se regocijaba, y así lo hacían constantemente para obtener ese perdón, esa paciencia de Dios. En Hebreos 10, regresemos ahí por favor. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, por favor. Versículos 11 y 13. Dice la Biblia así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de ¿quién? De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de ¿qué? De sus pies. Hermanos, tenemos que tener un suplente que obedeció a nuestro Padre Celestial, un sustituto que ha puesto la ley de Dios en práctica perfectamente. Este suplante vino en forma de un niño, dice la Biblia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice la Biblia. El ángel le dio ese mensaje a José: él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano iba a tomar el lugar de aquel sacrificio que iba a traer perdón de pecados.
Pero no era primera vez que era la predicación de Dios hacia su pueblo. Todo el Antiguo Testamento venía Dios predicando el Evangelio a través de estos sacrificios que el pueblo de Dios presentaba para el perdón de sus pecados. Y cuando llega el Señor a nacer, a Cristo Jesús, dice la Biblia que este es el Cordero de Dios. Hasta entonces el ser humano, los sacerdotes, los pastores presentaban el cordero, los sacerdotes presentaban el sacrificio. El pueblo de Dios, entre lo que tenían, agarraban lo mejor y presentaban el sacrificio a Dios. Pero este cordero dice que era de Dios. Dios estaba ofreciendo su sacrificio. Este era el perfecto regalo de Dios, el completo regalo de Dios. Yo no iba a ver necesidad de alguien más. Y por eso cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que Dios estaba presentando. Ya no era un sacerdote más, ya no era un pueblo más, ya no era de los que tenían ahí las ovejas. No, era Dios presentando su Cordero, que quita el pecado del mundo. Note el énfasis: quita el pecado. Antes el hombre tenía que traer el animal y en esperanzas, ¿verdad?, sin defecto alguno, como dice Éxodo 12, que el animal será sin defecto. Pero gloria a Dios por nuestro perfecto Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios que Él vino sin pecado. Dice en Romanos capítulo 5, vayan ahí conmigo por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Quiero que vean algo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿quién? Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos, que el mensaje de Navidad de este ángel que vino el ángel Gabriel, se supone que vino a José, a María, y se les presenta y les dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo anuncio, alivio instantáneo de saber que aquel que hemos estado esperando, aquel que había sido prometido desde Isaías 9:6. Qué precioso es Dios con nosotros, hermanos, que esta Navidad no nomás es Santa Claus y eso lo que el mundo hace. No se trata de eso, mi hermano. Y no se trata de lo que el mundo baratamente trata de celebrar, lo que ellos piensan que es Navidad. Se trata, hermanos, de pensar y meditar en la grandeza de nuestro Salvador, que Él vino a este mundo a nacer, pero no más ahí, sino vino para nacer y morir por nuestros pecados. Y gloria a Dios por la redención que tenemos, la promesa. Isaías 9:6 dice la palabra de Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios por esa promesa. Y ahora está aquí ante José. Ahora José está recibiendo estas noticias. Esta es su mujer. En ese tiempo estaban empadronados y comprometidos a casarse, y aún dentro de
En ese tiempo que estaban esperando matrimonio, ya eran considerados en ese tiempo como marido y mujer, aunque no se conocían hasta después del matrimonio. En el día de su boda nupcial, en esa noche se conocía la pareja judía por primera vez. Y si salía el hombre con campanas y con regocijo de la casa,